Sucedió un lunes. Tranquilo, gris. El tipo de día que se desliza por las grietas de la memoria como la nieve debajo de una puerta. Pero para Samuel Grady, de 72 años y contando, ya estaba lastrado por el dolor de rodillas, el zumbido de los cables eléctricos y el silencio profundo de una vida demasiado tiempo sin reconocer. El anciano se movió lentamente por Cedar Street, su gabardina maltratada ondeando contra sus espinillas en la brisa temprana, la bolsa de plástico del supermercado agarrada en una mano curtida, la otra de vez en cuando extendiéndose para sostenerse en las farolas mientras arrastraba los pies junto a tiendas cerradas y cafés oscuros donde la gente apenas levantaba la vista de sus pantallas. No fue hasta que llegó a la esquina de la Octava y Cedar, justo al lado de un cartel doblado de «No estacionar», que algo cambió, algo se rompió, no con un estallido, sino con el tipo de crujido repugnante que se siente más como una traición que un accidente, la farola defectuosa. Ignorada durante mucho tiempo por los trabajadores municipales a pesar de los informes, zumbaba con un voltaje errático, con un ligero destello de cable expuesto cerca de su base. Al apoyarse un momento en ella para recuperar el aliento, una oleada de electricidad pura le recorrió el brazo, tensándolo como una marioneta atrapada en sus hilos. Su cuerpo se sacudió una, dos veces, y luego se desplomó en la acera con la firmeza de una bolsa de papel que cae desde la cintura, con los productos de la compra desparramados a su lado. Una manzana magullada, una hogaza de pan de marca desconocida y una lata de comida para perros con la etiqueta para amigos que no pueden hablar. No se movió, no se estremeció, no gritó, simplemente permaneció allí tendido mientras el humo subía débilmente del puño de su chaqueta, mientras la gente del otro lado de la calle se detenía, se quedaba mirando, pero no cruzaba la calle. Una mujer giró su cochecito en dirección contraria, murmurando algo a su hijo pequeño sobre «no es asunto nuestro», mientras un hombre con auriculares Bluetooth murmuraba «¡Qué vergüenza!» y seguía caminando. 5 minutos pasaron así. El mundo seguía su curso, excepto por una pequeña figura, un niño, tal vez de 10 años, delgado de mirada penetrante, con una sudadera con capucha demasiado grande para sus hombros, que había estado sentado afuera de la tienda de la esquina esperando que su hermano mayor regresara con un boleto de raspadito. Su nombre era Theo, y aunque no conocía a Samuel, no sabía en qué guerra había peleado, qué huesos se le rompieron en la caída. Sabía algo que los adultos habían olvidado. Cuando alguien se cae, lo ayudas a levantarse, y así cruzó la calle corriendo, ignorando los gritos de un conductor de autobús cercano, y se arrodilló junto al anciano. «Oiga», susurró. «Oiga, señor». Pero no hubo respuesta, solo el suave chisporroteo de la estática cerca del poste y el extraño destello de algo debajo de la manga del hombre. Un pequeño botón metálico, no más grande que la esfera de un reloj, parpadeando en rojo con un ritmo urgente. Curioso, Theo se echó hacia atrás la manga y la vio por completo. Una extraña insignia militar alrededor del borde. Y en el centro, una palabra que no entendía. «Hecho guardián. Activo». De vuelta en la parada del autobús, alguien jadeó. «¿Es eso una bomba?» Y unas cuantas personas empezaron a retroceder. Pero Theo, valiente o tonto o ambas cosas, se inclinó más cerca, su pequeña mano sobre el pecho de Samuel, tratando de sentir un latido a través del abrigo. Y entonces sucedió. En algún lugar, a kilómetros de distancia, dentro de una base militar tan secreta que sus pasillos ni siquiera estaban marcados en los mapas nacionales, un servidor enterrado cobró vida con un estallido de luz. La palabra, prioridad alfa, código 7. Desplazándose por la pantalla en rojo furioso mientras una vieja alarma resonaba por los pasillos de acero. En el centro de la sala de operaciones, una pantalla se iluminó con una imagen. Samuel Grady, confirmado con vida por última vez hace 31 años, estado presumiblemente muerto, autorización de misión, nivel negro, durante exactamente 6 minutos. Todo cambiaría, porque en esos 6 minutos las órdenes serían retransmitidas, los aviones desviados, las botas golpearían el metal y los juramentos olvidados resurgirían de las cenizas. De vuelta en Cedar Street, Theo miró a su alrededor, presa del pánico, gritando. «No está respirando», mientras la gente miraba pero no se acercaba. Sin embargo, en algún lugar entre las nubes sobre la ciudad, un helicóptero Black Cow cambiaba de rumbo. Su tripulación permanecía en silencio mientras la voz del comandante Rip llegaba por los auriculares. «Desplieguen el protocolo guardián. Tráiganlo a casa». Bajo ese cielo, el veterano yacía inmóvil, sin darse cuenta de que acababa de activar el protocolo de rescate más clasificado de la historia estadounidense. 6 minutos pueden ser toda una vida, o una sentencia de muerte,
y en los pasillos clasificados bajo la división de inteligencia del Comando Oeste, 6 minutos eran el tiempo justo para estremecer a los fantasmas que se suponía que nunca volverían a caminar, porque cuando esa señal roja parpadeante marcada como «Hecho guardián» activo cobraba vida, cada viejo cable, algoritmo enterrado y protocolo de emergencia se ponía en movimiento como una máquina de guerra que despierta de un coma de décadas. Y en el centro, sentado solo en una habitación con paredes de acero rodeada de terminales cifradas, estaba el comandante Elias Reeve, retirado pero nunca realmente distante, el tipo de hombre que todavía se despertaba a las 5 y guardaba su uniforme doblado en una caja sellada cerca de su cama, no por nostalgia, sino porque alguna las deudas no se entierran con los muertos, y los ojos de Reeve se clavaron en la pantalla ahora con una incredulidad que rápidamente dio paso a una orden. Fría cuando la imagen de Samuel Grady lo miró como un fantasma a través del tiempo. «Grady está vivo», murmuró para nadie, buscando la llave de anulación de emergencia incrustada en la trabilla de su cinturón, la que juró que nunca tendría que usar, y en cuestión de segundos la alarma silenciosa activó la Operación Guardián. Un protocolo tan restringido que pasó por alto la Autorización de Seguridad Nacional, la CIA e incluso del Estado Mayor Conjunto, llegando directamente al corazón de un equipo de reconocimiento marino no registrado estacionado a 20 millas de la ciudad, una unidad con nombre en código Centinela 6 compuesta por operativos que no hacían preguntas, solo ejecutaban, y mientras las órdenes llegaban, encriptadas, directas del propio Reeve. 6 hombres que ya llevaban la mitad de su equipo corrían hacia el helipuerto donde un rotor de Black Hawk ya estaba dando vueltas en una tormenta de polvo y urgencia. «Esto no es un simulacro», crepitó la voz de Reeve. «El comunicador, tensa y directa, deben localizar y extraer al hecho guardián 01 con asistencia médica inmediata. Protocolo de contención urbana en vigor. Este es Tirblak». Y por primera vez en 17 años, ese término volvió a pronunciarse en voz alta. Tirblak, es decir, por encima de alto secreto, por encima de la política, por encima de las explicaciones. Y ninguno de los marines se atrevió a preguntar qué significaba porque se habían entrenado para fantasmas como Grady. Leyendas ocultas bajo capas de tinta negra e informes redactados. En ese mismo instante, el Black Hawk despegó, surcando el horizonte manchado de nubes hacia Cedar Street, mientras que en el despacho de seguridad pública de la ciudad, los operadores civiles del 911 estaban sentados confundidos por una extraña serie de anulaciones en la línea 17, mientras una llamada, realizada anónimamente, fuera dirigida y silenciada automáticamente con las palabras protocolo de autorización. Mil-Spec Alpha. Mientras tanto, Theo estaba sentada en la acera, con la sudadera con capucha manchada de sangre por el golpe de la cabeza de Samuel, y los deditos aún apretados inútilmente contra el pecho del anciano, susurrando, «Vamos, por favor», mientras las sirenas de la policía se oían a lo lejos, pero serían demasiado lentas, porque por encima de los tejados, el Black Hawk descendía como una sombra alada, con el morro inclinado hacia abajo mientras una cuerda se lanzaba hacia abajo y 3 marines se deslizaban con destreza por la acera entre jadeos y gritos. Con el equipo negro y silencioso, los rifles enfundados y los botiquines de primeros auxilios ya preparados antes de que la multitud procesara siquiera lo que estaba ocurriendo. «Lo tenemos», dijo uno en su comunicador, su mano enguantada ya revisando el pulso de Samuel mientras otro desplegaba un escáner biométrico. «Bip, bip, rojo, latido bajo pero vivo, de alguna manera», y Theo parpadeó con incredulidad mientras se movían con una velocidad inhumana, uno colocando una manta térmica sobre Samuel, otro presionando un parche transparente contra su pecho que comenzó a brillar azul y a latir con microcorrientes, mientras un pequeño dron se elevaba del Black Hawk y proyectaba un campo de luz brillante que empujaba suavemente a los civiles hacia atrás, sin fuerza, solo sugestión. Y Theo escuchó a marines susurrar algo extraño en voz baja. «Bienvenido de nuevo, coronel. Como había mostrado el escáner, Samuel Grady, coronel. Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Identidad confirmada mediante sincronización de retina y etiqueta de ADN. Último registro activo fechado en mayo de 1975. Declarado muerto en archivo clasificado bajo la Operación Aslit. No está muerto», dijo el médico por el comunicador. «Está respirando ahora, irregularmente, pero lo hemos estabilizado». Y mientras el equipo subía a Samuel a una camilla flotante con un movimiento fluido, Theo se quedó congelado, con la boca abierta, mirando fijamente como una placa plateada caía del bolsillo interior del abrigo de Samuel y aterrizaba a sus pies. No era una placa de policía, ni una medalla, sino algo más antiguo, algo que no reconoció, grabado con un águila empuñando una espada sobre una frase latín. «Vigilanza Aeternum», siempre vigilante.
El equipo ni siquiera miró a Theo mientras subían a Samuel al helicóptero, pero cuando el chico se agachó y recogió la placa, el piloto lo miró desde el interior de la cabina. Asintió una vez, como si supiera algo, y el Black Hawk se elevó con un aullido de viento y una luz que se desvanecía, cargando a un hombre dado por muerto y ahora renacido a los ojos del sistema. Mientras tanto, en las profundidades, Reeve miraba el registro de la misión y susurraba para sí mismo. 30 años, Sam. Te enterraron, pero yo nunca lo olvidé. Y en algún lugar, archivos bloqueados durante mucho tiempo tras cortafuegos comenzaron a abrirse automáticamente, uno por uno, porque el sistema acababa de recordar lo que debía a un hombre al que intentó borrar, y el mundo pronto también lo recordaría. El rugido del helicóptero se desvaneció entre las nubes, pero la tormenta que había despertado en los pasillos clasificados de Washington apenas comenzaba, y mientras el coronel Samuel Grady yacía inconsciente en una enfermería reforzada en las profundidades de un hospital militar cuya existencia era negada por 4 ramas del gobierno, su presencia comenzó a propagarse por archivos y recuerdos como el resurgimiento de un buque de guerra hundido, de esos cubiertos de percebes, historias perdidas y fantasmas que no permanecen enterrados. Fuera del cristal de contención, el comandante Lee permanecía erguido, con la espalda rígida, su cabello plateado brillando bajo la luz estéril, con la mirada fija en el hombre al que una vez siguió hacia el fuego, la jungla y la traición. Tras él, una pantalla digital mostraba silenciosamente los datos: presión arterial estable, niveles de oxígeno mejorando, impacto craneal moderado. «Sigue luchando», susurró la enfermera, asombrada, pero Reeve apenas la oyó, porque estaba en otro lugar, en las junglas humeantes del norte de Laos, en 1975. Con las botas resbaladizas de barro y sangre mientras la jungla explotaba a su alrededor, y el joven teniente Elias Reeve intentaba arrastrar a su camarada herido entre una lluvia de disparos, hasta que una mano lo agarró del hombro y lo jaló hacia atrás, y Samuel Grady, entonces en su mejor momento, dijo con esa serena fogosidad en la voz: «Tú ve, yo cubro». Reeve obedeció, cumplió la misión, regresó con la información, recibió sus medallas y sobrevivió. Pero Samuel desapareció, abandonado bajo el peso de un archivo clasificado marcado como ECO. Español terminado. Durante años, Reeve luchó por descubrir qué le sucedió a Grady, solo para encontrarse con silencio, registros borrados, nombres redactados y el eco frío del protocolo. Hasta hoy, cuando una farola fallida y el corazón de un niño abrieron la caja sellada del pasado. De vuelta en el hospital, los técnicos trabajaron en silencio, relatando el tejido de Grady, reparando el daño cardíaco, monitoreando el implante biométrico que lo había salvado, un chip implantado debajo de la piel durante la operación Aslicht, una misión fantasma de la Guerra Fría tan peligrosa que fue borrada del banco de memoria del Pentágono después de su finalización. Sin embargo, de alguna manera, Samuel había sobrevivido a todo, solo para vivir en un apartamento mordido por cucarachas, ignorado por un país por el que una vez murió. Reeve entró en la sala de reuniones adyacente donde un joven oficial sostenía un grueso archivo titulado Proyecto ECO, Protocolo Guardián, y en la pantalla, detrás de él había fotos de vigilancia de las últimas 2 décadas. Samuel en los bancos del parque, alimentando a los perros callejeros. Samuel sentado en silencio en los mítines de veteranos, sin hablar nunca. Samuel fue rechazado en una oficina de asuntos de veteranos porque su nombre no estaba en el sistema. «Le fallaron», dijo Reeve con frialdad. «Le fallamos». Y la sala quedó en silencio hasta que una voz habló desde las sombras. La general Olivia Maddox, jefa de asuntos encubiertos para veteranos, una mujer que rara vez aparecía a la luz del día, salió a la luz, colocó una caja de terciopelo sobre la mesa. «Esto era suyo», dijo, abriéndola para revelar una estrella plateada, una medalla del Congreso y un pergamino doblado con una firma apenas legible, la del presidente Gerald Ford. «Nunca se entregó», añadió. La misión se enterró antes de que pudiera celebrarse la ceremonia. Reeve apretó los puños al mirar las fechas. Todo coincidía: el rescate, la pérdida, el silencio deliberado. Se giró hacia los demás con voz serena pero letal. «Vamos a arreglar esto». Y al otro lado de la ciudad, en algún lugar de los pasillos de mármol del poder, empezaron a desclasificarse archivos, se programaron filtraciones de noticias y se desató una campaña de rumores. ¿Quién es Samuel Grady? De vuelta en la cama del hospital, Samuel se movió por primera vez, con los párpados parpadeando bajo el zumbido de las luces, y en esa neblina de vigilia, vio el rostro de un niño, el rostro de Theo, sonriendo junto a un poste de luz roto, sosteniendo una placa con dedos temblorosos. «Theo», murmuró, confundido, y luego más alto. «Reeve». Finalmente, alguien le trajo chocolate caliente y una manta,
y mientras los agentes revolvían papeles en el fondo, entró una enfermera mayor con una caja de hojalata envuelta en guantes de plástico, con voz curiosa. Esto se encontró en el apartamento del hombre. Pensamos que el chico debería verlo. Dentro había una fotografía descolorida de Samuel en uniforme, más joven, de pie junto a un grupo de marines con la jungla al fondo. Un parche desgastado con la insignia de guardián del eco, un mapa doblado de la Grady. Operación As Lived. Theo se quedó mirando con los ojos abiertos, hasta que notó algo más debajo de la pila. Una carpeta delgada, encuadernada en cuero negro, pesada, oficial, sellada como clasificada. Nunca se publicará y metida en ella. Una lista de nombres, 27 en total, con rangos y destinos postoperatorios, y entre ellos, rodeado con tinta roja, estaba Teniente Elias Reeve, sobrevivido. Theo señaló. Lo conozco. Ese hombre a que ayudaste, lo salvó a todos, dijo, tocando los nombres, y no dijimos gracias, ni una sola vez, hasta ahora. Luego le entregó a Theo una bandera doblada, la bandera de Samuel, la que estaban preparando para un funeral que nunca sucedió, nítida y definida, como si hubiera esperado décadas para respirar. Él querría que tuvieras esto, dijo ella, pero Theo negó con la cabeza. Quiero dárselo. Mientras tanto, en el hospital, Samuel parpadeó, despertándose de nuevo, con más fuerza esta vez, y encontró a Theo sentado junto a la ventana, sosteniendo la bandera, esperando, como si todo fuera perfectamente normal. «¿Volviste?», susurró Samuel con la voz ronca, y Theo sonrió. «Sí, pero traje tus cosas», y deslizó la caja de hojalata sobre la cama. Samuel la abrió lentamente, con las manos temblorosas, no de dolor, sino del peso del recuerdo, y al ver la foto, el mapa, la carta sin abrir, dejó escapar un largo suspiro, como si la hubiera estado sosteniendo durante 30 años. «¿Guardaron esto?», dijo, atónito, trazando con los dedos la firma del presidente. «Todo este tiempo». Theo extendió la bandera y simplemente dijo, «Creo que esto siempre fue tuyo». Fuera de la ventana, una multitud había empezado a congregarse. Veteranos, periodistas, familias, desconocidos, con carteles. Banderas y velas, y un hombre sostenía un cartel con solo 3 palabras. «Bienvenido de nuevo, coronel». Samuel miró al niño, el expediente, el mundo más allá del cristal, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonrió, no porque lo hubieran encontrado, sino porque alguien, finalmente, había decidido recordar. Comenzó con una chispa, 6 minutos de electricidad, 6 minutos de silencio, 6 minutos donde una sola vida olvidada puso en marcha el desenlace de todo lo que el sistema había intentado enterrar, y mientras el coronel Samuel Grady se sentaba erguido en su cama de hospital, bañado por el resplandor de 100 lentes de cámara que lo observaban desde una ventana segura. El hombre que una vez se creyó muerto se convirtió en un eco viviente de la justicia largamente postergada. Por toda la ciudad, las principales cadenas irrumpieron en su programación con titulares como «Veterano héroe resurge después de 30 años», mientras que los programas de entrevistas, los podcasts y los presentadores de radio se apresuraban a obtener fragmentos de la historia, debatiendo cómo un soldado tan condecorado podía desvanecerse en la oscuridad, olvidado a simple vista. En el despacho oval, el presidente observaba una pantalla en silencio mientras un asistente leía en voz alta: «Operación As Lived, no revelada hasta 2025, bajas clasificadas, operativos supervivientes. 0, excepto 1. Tras el escritorio, el líder del mundo libre negó con la cabeza y dijo: «Consígame una fecha para la ceremonia, y quiero que ese chico esté allí también». De vuelta en el hospital militar, Theo condujo a Samuel por el pasillo por primera vez, pasando junto a guardias que saludaban, junto a hombres trajeados con ojos llorosos, junto a enfermeras que susurraban su nombre como una leyenda que cobraba vida, y en algún punto del camino, Samuel le preguntó al chico: «¿Por qué corriste hacia mí?». Y Theo respondió: «Porque nadie más lo hizo», y esas 5 palabras aplastaron algo dentro de Samuel que se había endurecido como piedra con las décadas. Afuera, el mundo se transformó. Se propuso una comisión para la estatua de bronce, el Congreso comenzó a debatir nuevas protecciones para los veteranos indocumentados, y un grupo de marines que alguna vez sirvieron a las órdenes de Grady llegó en avión desde todo el país, la mayoría con el pelo canoso, muchos heridos, todos uniformados, esperando en una larga fila solo para tener la oportunidad de dar las gracias. Uno de ellos, el mayor Ellison, dio un paso al frente, con lágrimas temblorosas en el borde de su sonrisa, y le entregó a Samuel un papel doblado. Era la lista final de su unidad, actualizada y firmada por los supervivientes,
con una nota manuscrita al pie. Tú eres la razón por la que envejecemos. Pero quizás el momento más impactante llegó cuando un convoy de coches negros entró en la entrada privada del hospital. Y salió el senador Marcus Wynne, una estrella política en ascenso conocida por sus discursos incendiarios. Quien entró, se paró frente a Samuel sin decir una palabra y lentamente se dejó caer de rodillas, con la cabeza gacha. «Señor», dijo con voz temblorosa, «tenía 6 años cuando usted salvó a mi padre. Estaba prisionero en la zona Eco 7. Le debo la vida. Y también este país». Y mientras las cámaras disparaban y la multitud contenía la respiración, Samuel se acercó y lo ayudó a ponerse de pie, no porque aún perdonara al país, sino porque el hombre frente a él había recordado. En esos momentos, quedó claro que no se trataba solo de una historia sobre la guerra, el honor o los protocolos. Se trataba de la presencia, de la idea de que, por mucho que tarde, la verdad no puede permanecer enterrada para siempre. 6 minutos lo habían cambiado todo. La conciencia pública, la postura del gobierno, el orgullo de los marines. Y a medida que el día se acercaba a la tarde, una vigilia improvisada creció fuera de las puertas del hospital. Velas, fotos de soldados caídos, banderas ondeando con el viento suave y una pancarta gigante que decía en pintura negra: «Nunca más olvidados». En su habitación del hospital, Samuel se sentó en silencio, sosteniendo una medalla nueva en la mano, la que nunca se entregó, y miró las luces parpadeantes de abajo. Theo estaba a su lado, todavía con su sudadera con capucha, ahora con una insignia de visitante laminada con un águila dorada y las palabras «Testigo honorario de historia». «¿Qué estás pensando?», preguntó Theo, y Samuel respondió que tal vez esos 6 minutos no fueron una maldición después de todo. Un historiador militar archivó la entrada actualizada de la operación Aslit en el Archivo Nacional de la Planta Baja, en una zona restringida del hospital, con una última línea al final: «Uno sobrevivió». El chico asintió, sin saber muy bien a qué se refería, pero seguro de que importaba, y nos recordó lo que significa mantenerse en pie. El día de la ceremonia amaneció bajo un brillante cielo estadounidense, de ese azul amplio y abierto que parecía pintado a propósito, y mientras el convoy presidencial cruzaba las puertas de hierro de Arlington, seguido por equipos de seguridad y una guardia de honor de la Marina que marchaba lentamente, el mundo entero observaba, a través de las pantallas de los teléfonos, las transmisiones de noticias, las cámaras de los drones y los ojos llorosos, esperando que el hombre que una vez había sido borrado finalmente fuera honrado como siempre debió haber sido. Samuel Grady, vestido de uniforme completo por primera vez en más de 30 años, caminaba lentamente entre 2 filas de soldados que saludaban, su postura rígida a pesar del temblor en su pierna derecha, la medalla de honor ya prendida en su pecho, brillando contra el verde profundo del bosque de su abrigo. Theo caminaba solo un paso detrás de él, con un traje pulcramente planchado que le regaló el propio presidente, portando la misma bandera doblada que una vez se negó a aceptar el general Maddox, porque había prometido dársela a Samuel en persona. Y hoy, esa promesa se cumpliría. La plataforma era simple pero poderosa, una sola, un podio, una silla vacía con el nombre de Samuel grabado en latón, y filas de veteranos de cabello plateado sentados en silenciosa reverencia mientras la prensa y los políticos se apiñaban fuera de la vista. Pero todo eso se desvaneció cuando la banda de la Marina dio las primeras notas del himno y el coronel Grady se acercó al micrófono, no para hablar, sino para ponerse de pie y alzar la mano en un último saludo a los hombres y mujeres a los que una vez sirvió, al país que lo había olvidado y al niño que lo recordaba. La imagen fue capturada desde 6 ángulos diferentes. Samuel, frágil pero erguido, con la mirada fija al frente, la mano temblorosa en un saludo perfecto mientras Theo sostenía la bandera a su lado, y en cuestión de minutos explotó en Internet. Un saludo, un niño, una nación despertó. El momento rompió récords, retuiteado por presidentes, celebridades, exsoldados y personas comunes que vieron algo antiguo y sagrado en ese pequeño y simple gesto. En el escenario, el presidente se acercó, estrechó la mano de Samuel y susurró: «Perdónanos», a lo que Samuel respondió lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara: «No me agradezcas. Gracias al chico que huyó cuando nadie más lo hizo». Theo sonrió radiante, conteniendo las lágrimas mientras la multitud se ponía de pie en una larga y atronadora ovación. Pero la ceremonia no había terminado. Todavía no, porque el general Maddox dio un paso al frente cargando la oxidada caja de hojalata que había estado guardada durante décadas, ahora pulida, preservada y grabada con un nuevo título: La Doctrina Grady. Dentro no solo estaban las condecoraciones originales de Samuel, sino
También una orden ejecutiva recién firmada con su nombre, legislación para identificar y reconocer a todos los veteranos de misiones de operaciones encubiertas cuyos registros habían sido borrados o sellados. Este, dijo a la multitud, es el legado de un hombre que se negó a morir en silencio. Mientras los vítores resonaban en el cementerio de mármol y las campanas tañían desde la capilla, Samuel se volvió hacia Theo, le devolvió la bandera al chico y le dijo, «Cuídala. Algún día le contarás esta historia a alguien más. Y tendrán que creer que es verdad». Theo asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas, sosteniendo el peso de la culpa y la gratitud de una nación en sus pequeñas manos. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo teñía el cielo de Washington con tonos de fuego y ceniza, una trompeta solitaria tocó taps. Mientras Samuel reflexionaba en silencio junto a la tumba de un camarada que no había logrado salir de Laos, susurrando una promesa. «Ahora lo saben. Se lo dije. No dejé que desaparecieras». Y en algún lugar lejano, en un pueblo que solía mirar hacia otro lado, la farola que le impactó fue reemplazada silenciosamente por una nueva con una pequeña placa. Esta luz representa a Samuel Grady, quien surgió de las sombras e iluminó el camino. Al anochecer, Theo y Samuel estaban sentados uno al lado del otro en un banco justo afuera del Capitolio, sin ceremonias, sin guardias, solo dos figuras envueltas en silencio. «¿Y ahora qué?», preguntó Theo con voz cansada, y Samuel, sonriendo levemente, dijo, «Ahora vuelvo a vivir», y se recostó, dejando que las estrellas, esas mismas que una vez miró desde las trincheras de la jungla y los tejados oxidados, brillaran sobre él, libre al fin, recordado al fin, un hombre ya no perdido en el tiempo, sino grabado para siempre la historia por el ladrido de una farola rota, la mano de un niño valiente y el eco de un saludo que devolvió la vida a un soldado olvidado.